tiempo para analizar las economías globales y de Estados Unidos en 2025, tendencias, desafíos e implicaciones regionales, para lo cual invito a nuestros panelistas, al expresidente Leonel Fernández, además de Andy Daughre, que es presidente y director ejecutivo de la Fundación Economía y Desarrollo, y George Gray Molina, líder de Crecimiento Inclusivo y asesor económico principal en el United Nations Development Programme. Recibámosle con un aplauso, por favor. Vamos a iniciar formalmente nuestro primer panel en el día de hoy y tenemos, por supuesto, a Andy Daughre, quien es uno de los economistas más destacados e influyentes de República Dominicana y de América Latina, Andy. No lo detengamos en la frontera nacional. Es un egresado de aquí, de Columbia University, donde obtuvo su PhD en Economía hace ya algunos años. Y tenemos a George Gray, que es del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que también va a compartir con nosotros. Aquí lo que queremos ver es examinar, digamos, la situación de la economía global, cómo se combina eso con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque hay una vinculación entre la economía global y la economía norteamericana, y cómo está impactando a América Latina y cuáles son las futuras perspectivas. Partimos de una sola idea. Hay una proyección de que para este año la economía de los Estados Unidos va a crecer tan solo 1.6% y la economía de Europa 1%. De manera que estamos viendo una desaceleración del crecimiento económico global. China, que estuvo creciendo durante años un 12% anual, se reduce a un 4%. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo afecta esta política de aranceles? Las sanciones que se imponen, por ejemplo, a Rusia, que ya ha tenido un costo de más de 500.000 millones de dólares, porque no puede desmovilizar sus reservas en dólares, ¿verdad? En fin, cómo esta situación geopolítica se convierte en un tema geoeconómico y cómo está impactando al mundo, a los Estados Unidos y a nuestra región de América Latina. Quizá empecemos por Andy. Sí. Muchas gracias, presidente, por la invitación a participar. Yo traje una presentación que me gustaría quizás pararme en el podio e irla pasando. Si la pueden poner. Sí, como decía el presidente Fernández, el 2025, sin lugar a dudas, va a quedar registrado como uno de los años, no solo de mayor incertidumbre de las últimas 3 décadas, sino también uno de los años con los niveles de volatilidad más pronunciados que se registran. Y lo que queremos presentar aquí es ¿a qué se debe eso? En el 2019 tuvimos el COVID-19. Fue una pandemia que golpeó muy duro toda la economía mundial. En el 2025 hemos tenido otra pandemia, o sea, con un virus diferente, un virus manufacturado en Estados Unidos, que es el Tariff 25. Y mírenlo, el nivel de volatilidad que ha exhibido, que es la tarifa promedio, que ha estado verificándose este año, que ha impuesto Estados Unidos, con el criterio o el belief, la impresión de que con esto se iba a resolver, como que el arancel iba a operar como una especie de santo grial para resolver el problema del gran déficit comercial y de la cuenta corriente
de la balanza de pago de los Estados Unidos. O sea, los asesores económicos del presidente, el propio presidente, entendían que con esto íbamos a cerrarle las puertas al abuso de los socios comerciales de Estados Unidos, porque íbamos a encarecer las importaciones, que esto lo iban a pagar los países exportadores hacia Estados Unidos y que todo se iba a resolver de la noche a la mañana. ¿Tenemos alguna forma de evaluar qué ha pasado en los primeros meses? Bueno, cuando uno observa el resultado de la cuenta comercial, el trade balance de Estados Unidos, en el periodo enero-julio, esto es en el caso solo de bienes, uno observa que ha habido un deterioro. O sea que, aunque es muy temprano para pasar balance, sin lugar a duda hemos visto que la balanza comercial de Estados Unidos ha sufrido un deterioro con relación a lo que se registró en los últimos 2 años, un deterioro de un 24%. Cuando uno se va y se mueve, incluye también el área de servicios, ahí entra turismo, etc. El deterioro es todavía mayor. O sea que el agujero en la cuenta corriente de la balanza de pago ha crecido. Y uno dice, bueno, pero entonces los objetivos que se trazaron los asesores económicos del presidente con este paquete arancelario que se inició en el Día de la Liberación, sin lugar a duda, no está preliminarmente dirigiendo los resultados hacia lo que ellos pensaban que iba a ocurrir. Otros decían, bueno, no, pero no te preocupes porque lo que vamos a lograr también es cerrar el déficit fiscal, reducir el déficit fiscal, porque nos vamos a llenar de tantos impuestos arancelarios que lo van a estar pagando las firmas del exterior, los extranjeros, que esto va a ser maravilloso, esto nos va a permitir a nosotros reducir el déficit fiscal de manera apreciada. Y es verdad, miren qué ha pasado con las recaudaciones de aranceles. Ha habido un aumento de cerca de 100 billones de dólares en un periodo de 11 meses, o sea, comparando 2025 contra 2024. O sea que, sin lugar a duda, los aranceles han generado recaudación, no los trillones de dólares que a veces se dice, pero 100 billones de dólares. Ahora, ¿ha resuelto eso el problema del déficit? Bueno, los datos apuntan, pueden cambiar más adelante, pero por el momento el déficit fiscal en los Estados Unidos ha aumentado. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Porque si aumentan las recaudaciones, ¿por qué el déficit? Bueno, hay que ver qué están pasando con los gastos, qué está pasando con la partida de intereses sobre la deuda de Estados Unidos, si yo tengo que emitir cada vez más deuda y los intereses debido a todo este ruido que le estoy metiendo a la economía mundial, me está generando mucha incertidumbre y entonces el servicio de la deuda se me dispara. Entonces tengo parte de este problema, aparte de otras partidas de gasto que pueden estar ejecutándose. Entonces nos decían también, bueno, pero tranquilo, porque cuando le peguemos estos aranceles a los exportadores de otros países, el dólar se va a apreciar con relación a las monedas de los países tarifados y en consecuencia, cuando eso ocurra, vamos a tener que quienes están realmente pagando esto no son los consumidores norteamericanos ni las empresas norteamericanas, sino que los exportadores van a tener que bajar su precio. Y al bajar su precio, porque se ha producido esta apreciación del dólar, entonces es un paraíso idílico donde pegamos un arancel, nos llevamos de dinero y el costo cae en los consumidores, en los exportadores de los países que nos exportan. Eso no ha ocurrido tampoco. Todas las informaciones apuntan a que los índices de precios de los bienes importados a Estados Unidos se han mantenido más o menos estables. Con esta depreciación del dólar de cerca de un 11%, eso quiere decir que las importaciones han sido más caras. Entonces, si las importaciones han sido más caras, alguien está pagando, y lo está pagando entre el consumidor norteamericano y las empresas importadoras. Uno se pregunta, bueno, pero ¿qué nos dice la teoría? O sea, cuando esta discusión de los aranceles salió, miren, en las primeras clases que a uno le dan de macroeconomía abierta y le presentan esta ecuación fundamental, que es
cómo se define el Producto Interno Bruto, por el lado del enfoque de los gastos, de cómo se gasta. Usted tiene que el producto Y es igual al consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. Haciendo un rearreglo ahí, al final de cuentas usted concluye que el déficit de la cuenta corriente o el superávit de la cuenta corriente no es más que la diferencia entre el ahorro y la inversión. Entonces, si una economía tiene un déficit, se debe fundamentalmente a que está invirtiendo más de lo que está ahorrando. Y alguien lo tiene que cubrir y alguien lo tiene que financiar. Después hay economistas que han expandido el modelo para definir las tres brechas. O sea, que el déficit de la cuenta corriente no es más que el ahorro neto privado y el ahorro neto público, como una forma de decir, bueno, el ahorro nacional neto, yo lo descompongo cuánto es la parte pública, cuánto es la parte privada. Y parte del problema de Estados Unidos reside en que no tenemos en esta economía, que es la economía líder del mundo, un nivel de ahorro lo suficientemente alto como para garantizar un resultado positivo de nuestros balances externos. Entonces usted tiene en China, por ejemplo, en ese periodo de aproximadamente unos 35 años, el ahorro nacional promedio 42%, Estados Unidos 18.8%. Cuando nos movemos entonces a la parte privada para encontrar dónde está la raíz del problema, uno se da cuenta que los hogares en China están ahorrando, el sector privado ahorra un 43% del PIB, que es una tasa de ahorro excepcionalmente alta, y Estados Unidos 20.6%. Entonces ahí comienzan las diferencias de estos dos modelos, que yo no soy fanático de ponerle etiquetas a los modelos. Son realidades diferentes. Ellos tienen un esquema de política económica, Estados Unidos tiene otro esquema, pero esto de ponerle etiqueta que si es keynesiano, que si es neoliberal, yo creo que no. Yo creo que hay que ver los facts, los hechos, y en base a eso tratar de llegar a conclusiones. Cuando vemos lo que es, y esto es importante, la inversión, porque el ahorro, ¿para qué se ahorra? Para invertir. Entonces uno tiene que China está invirtiendo 40% del PIB, Estados Unidos 22% del PIB. Y aquí comienzan a verse las razones fundamentales del por qué uno siente que el futuro apunta al Asia. Y algunos empiezan a decir que se ha iniciado la decadencia de lo que fue la hegemonía económica de los Estados Unidos. Porque es que competir con tasas de inversión como las que se están registrando en el Asia es una tarea ciclópea, o sea, es realmente complicado. Miren aquí, por ejemplo, Estados Unidos, ustedes tienen la inversión nacional bruta durante todo este periodo. Fíjense que el sector privado ha invertido relativamente bien, pero el sector público lo que está invirtiendo es 3, 4% del PIB. Cuando uno contrasta esto con el sector público chino, te están invirtiendo 20% del PIB. Entonces, por eso uno nota el empuje de la manufactura china, donde el Estado invierte y fomenta el desarrollo de parques, de industria dedicada a la exportación, todo un boom de infraestructura física realmente impresionante en carreteras, puentes, trenes de alta velocidad. Y ahora, en el último plan quinquenal que anunció el presidente Xi Jinping, el grueso va a venir en un área que anuncia dónde va a venir la gran batalla, ciencia y tecnología. Entonces, cuando tú vas a enfrentar a una economía que está invirtiendo el 40% del PIB y hay un plan quinquenal de meter el grueso de eso en lo adelante en el área de ciencia y tecnología y encuentra los recursos humanos para eso, entonces vamos a tener una batalla verdaderamente campal. Entonces, eso es lo que explica el resultado del déficit. Se ha querido decir, no, con el arancel lo íbamos a resolver. No, no tiene nada que ver con el arancel. Es un problema del desbalance de ahorro e inversión. Y nosotros pensamos que es ahí donde Estados Unidos debe hacer una evaluación transparente
para tratar de detectar dónde están sus debilidades y qué se puede hacer para corregir y estar en mejores condiciones para poder competir con China. Y aquí está parte del problema. Y es un problema muy delicado, un reto muy grande para la democracia norteamericana, porque nosotros, a diferencia de China, lo que vemos aquí es un esquema de un Estado muchísimo más socialista que el Estado chino. O sea, mucha gente piensa que nosotros tenemos aquí un Estado relativamente pequeño, que no interviene. No, no, no. Uno de los estados más socialistas del mundo es el Estado norteamericano. Cuando usted destina el 57% de todo su gasto, aquí incluimos no solo el gobierno central, sino todos los gobiernos estatales, casi 6 de cada 10 dólares se está yendo a beneficios sociales. Entonces, a inversión pública apenas se va el 9% de todo el gasto. Eso genera un problema estructural cuando usted tiene como competidor a un país como China, que está destinando a inversión pública 40% y a beneficios sociales, al social expenditure, no, al revés, 48% inversión pública y 40% a beneficios sociales. O sea, el modelo chino, lo que ellos denominan el socialismo con característica china, es un gobierno más cercano a lo que es la posición conservadora de Estados Unidos de achicar la intervención del Estado en lo social, ser relativamente austero en la concesión de beneficios sociales. En cambio, Estados Unidos se va por el otro camino, el camino de no, nosotros vamos a privilegiar el gasto social, independientemente de que eso implique sacrificar inversión pública, modernizar el país y uno notar este deterioro gradual que se advierte en los Estados Unidos. O sea, que cuando uno va al Asia y transita en el Asia, y aquí transita, yo no descarto que quizá en 20, 25 años vamos a tener 2 Naciones Unidas, dos reuniones, una en Shanghái y otra en New York. O sea, al ritmo que van las cosas con este deterioro que se está viendo. Aquí vemos, por ejemplo, algo muy importante. Cuando en Estados Unidos tenemos estos datos del déficit, que es la columna, la barra naranja, uno ve que el déficit es muchísimo mayor que lo que se está yendo a inversión pública. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que parte del déficit no me lo está explicando la inversión pública, me lo está explicando el que toda la política de gasto excesivo en beneficios sociales. En cambio, en China es al revés. Es al revés. O sea, yo tengo una situación en China donde el déficit es menor que lo que yo estoy invirtiendo. O sea, obviamente que de los ingresos corrientes del gobierno se está tomando dinero para financiar inversión pública. Eso es un reflejo de esta mentalidad constructiva que tienen los chinos. Mucha gente dice, hay un autor relativamente joven, Dan Quang, que acaba de publicar un libro donde él dice que el origen de esto se debe a que el Partido Comunista Chino está dirigido por un buró político, un Politburó, donde la mayoría tienen formación de ingeniería. Incluso él dice, Xi Jinping, por ejemplo, es ingeniero químico. Pero desde los tiempos de Deng Xiaoping, el Politburó se llenó de ingenieros. Y la tesis que él plantea central es decir, bueno, mira, es que esta gente vinieron con un propósito de, a través de la infraestructura física, transformar y modernizar este país para poder competir. En cambio, dice él, el problema de Estados Unidos es que se llenó de abogados. Entonces son especialistas en regulación, en imponer restricciones para todo, en hacerle la vida imposible a los que quieren invertir. Es un país de litigantes. Mientras aquellos están creando, aquí se está litigando. Entonces, yo particularmente no comparto esa posición tan firme porque yo he visto el caso de abogados dirigiendo naciones que parecen más ingenieros que abogados. El caso de República Dominicana lo revela. Tuvimos a Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer tenía la mentalidad china, o sea, invertía como está invirtiendo China. Así, prácticamente el 40, 50% del presupuesto lo metía en inversión pública.
Después tuvimos al presidente Fernández, que tuvo un periodo de un fuerte ímpetu de inversión pública, porque se entendió claramente que por ahí comenzaba la modernización del país. Un país no puede echar a andar con unas debilidades de infraestructura física considerable. Esto es la trayectoria de lo que uno observa en Estados Unidos de la tendencia de la inversión pública en los Estados Unidos, una tendencia a la baja que habrá que ver si es posible o no revertirlo. Entonces, frente a todo lo anterior, con este afán de los aranceles, lo que uno está percibiendo, el presidente Fernández en su introducción lo planteó, el mundo parece que se va a mover, a no ser que avancen las conversaciones de manera positiva entre el presidente Trump y Xi Jinping, hacia una especie de mercantilismo de bloques. O sea, de una globalización que logró reducir la pobreza como ningún otro esquema comercial, en muchos años fundamentada en el principio de que el comercio es el motor del crecimiento. Nos vamos a mover posiblemente a un bloque en el Asia, con punto central basado en China, basado en libre comercio, porque China ya no tiene temor de abrir su economía, teniendo tantas ventajas comparativas dinámicas como la que ha creado, y donde ellos van a tratar de construir sistemas que le permitan ser resilientes al uso del dólar como arma, que ha sido una señal que ha enviado muy claramente la actual administración de los Estados Unidos. El otro bloque, ahí caemos nosotros, República Dominicana, Estados Unidos sería el centro, México se va a enrolar ahí, Centroamérica se va a enrolar ahí, se van a enrolar también algunos países como dibujó el presidente Fernández cuando decía que Venezuela, quizá Colombia, los que están en la zona norte de América del Sur, pero después todo lo demás va a caer en el ámbito chino. Entonces, ¿qué va a caracterizar este régimen? Bueno, ese es un bloque donde se siguen las instrucciones del jefe del bloque, van a imponer tarifas de 10 a 20% a los países que sean leales en una serie de políticas, pero va a haber también mucha volatilidad y es posible que impongan restricciones de acceso a nuestras economías para adquirir productos chinos de alta tecnología y empresas chinas de alta tecnología, porque se entiende que eso atenta contra la sostenibilidad de este bloque. Esto era, si esa idea hubiese surgido en ese momento, quizá hubiese sido viable. Esto era, por ejemplo, en el año 2000. Apenas 24 países tenían a China como su principal socio comercial. Pero el mundo ha cambiado y esta vez es diferente. Es diferente. Ahora tenemos 141 países en el mundo que tienen a China como su principal socio comercial. En consecuencia, si usted va a ir a Chile o va a ir a Perú o va a ir a Argentina o a Brasil a decir, bueno, yo te quiero en el bloque, dice, no, espérate, yo gano más con China que contigo. ¿Qué tú me vas a dar a mí? Entonces, nosotros sí estamos obligados, República Dominicana, todos los países centroamericanos, México, a afiliarnos a ese bloque que va a ser el bloque de la población del mundo que va a abrazar la pobreza, porque en la medida en que usted se cierra al comercio, usted tiene que prepararse para empobrecerse. Las cosas le van a salir más caras, usted va a comprar productos más caros y menos eficientes, nos van a restringir quizá el acceso a importaciones de vehículos y productos de alta tecnología procedentes de China. Y el problema fundamental, porque hay dos componentes, el ahorro chino, sin lugar a duda, ha explicado parte de este resultado, pero en la batalla a largo plazo, para mí lo más importante ha sido este énfasis en la educación. Hoy día China registra las mejores calificaciones en todas las pruebas internacionales, competencias internacionales, muy por encima de Estados Unidos. A pesar de que aquí se gasta 6% del PIB en educación y en China solamente 3.8%, por alguna razón ellos son más eficientes. Entonces, a veces es mucho más importante saber cómo se gasta la plata, en qué se gasta la plata, quiénes son los profesores, si tienen calificaciones o no, y no cuánto yo gasto. Porque hay mucha gente que cree que mágicamente,
si yo aumento la inversión en educación a 5 o 6% del PIB, ya yo resolví el problema. No, no, no. Usted lo que puede estar aumentando el gasto social de manera más improductiva todavía. Aquí tenemos, por ejemplo, hay una especie de obsesión con el área de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas en China, hasta el punto de que ya hoy están graduando más PhD en el área de las carreras de STEM que Estados Unidos. Incluso muchos que se gradúan de los que vienen aquí a estudiar. Al punto de que en el año 2023 China triplicó casi la cantidad de patentes obtenidas con relación a Estados Unidos. Porque mucha gente dice, no, pero Estados Unidos se va a comer a China en el área de la tecnología. Miren, yo no haría esa apuesta, porque es que no tenemos información de cuán profundo está permeando el cambio tecnológico en los Estados Unidos. Entonces, a mí me gustó muchísimo en la campaña electoral cuando el presidente Trump dijo que él tenía muy claro la importancia de las carreras de STEM y que él entendía que una de las primeras medidas que él iba a anunciar era darle green card a todos los jóvenes norteamericanos que tuviesen, una vez extranjeros, que se graduasen, que junto con su título iban a recibir el green card. Yo dije, bueno, esta gente entiende. Pero entonces ahora veo que hay un giro diferente, porque ahora es que le van a cobrar $100,000 a las empresas que quieran contratar a personal extranjero de estas áreas. Yo digo, bueno, pero entonces eso, si yo le pongo un impuesto a estas empresas, yo estoy subsidiando a China. Porque si yo lo grabo aquí y ellos no lo graban, yo le estoy dando ventaja competitiva a China. O sea, yo no entiendo. Yo como que veo unos cambios que son extraños de asimilar. Esto es solo un indicador. Yo no sé lo que va a pasar eventualmente en 10, 15 años cuando todo el mundo quiera un vehículo chino. Son vehículos muchísimo más económicos. Miren en los datos del año pasado, 30 millones de unidades, o sea, una verdadera locura, pasándole prácticamente ya a todo el mundo. Y esto es mala noticia para esta discusión de si México, Estados Unidos, que quién es que va a producir los vehículos. Yo creo que es una discusión que no tiene mucho sentido. Yo creo que si nosotros queremos meternos en eso, tenemos que fomentar la integración de esas empresas del Silicon Valley conjuntamente con la industria automóvil para ser capaz de producir como BYD y Xiaomi están unificándose en China para producir vehículos eléctricos de alta calidad y con altísima tecnología. Artificial Intelligence. Bueno, siempre se ha dicho que la inteligencia artificial descansa en 3 insumos fundamentales: data, chips y electricidad. China está avanzando a una velocidad impresionante en chips. Data lo van a conseguir, eso solamente tienen que instalar los centros y para eso van a necesitar electricidad. Bueno, cuando uno ve lo que es el disparo de la capacidad instalada en electricidad en China, uno dice, bueno, tenemos también ahí una batalla campal que no sabemos al final de cuentas en 10, 15 años dónde se va a estar localizando la inteligencia artificial. Entonces, yo voy a cerrar dejando algunas preguntas, que es lo que yo entiendo que se debería estar discutiendo en los Estados Unidos. ¿Hay alguna posibilidad de que aquí los dos partidos políticos principales puedan discutir abiertamente, de manera educada, objetiva, racional, la posibilidad de armar una reforma fiscal que involucre una racionalización de los programas de beneficios sociales para reducir el gasto público excesivo en el ámbito social y al mismo tiempo hacer un relanzamiento de la capacidad recaudatoria del gobierno? O sea, hay posibilidad, por ejemplo, de desmontar parte de la excesiva carga fiscal sobre del Medicare y el Social Security y la salud en los Estados Unidos. Se puede discutir sin irse a posiciones extremas, podrían llegar a algún punto medio los dos partidos. Habría espacio para discutir una racionalización de los gastos de defensa en Estados Unidos. Cuando uno compara defensa en China como porcentaje del PIB y lo que compara aquí, uno entiende en parte que el por qué no hay tanto dinero para invertir. Hay una discusión y esta quizás le crea una especie de, en República Dominicana decimos bajadero, cuando usted mete la pata
y crea una política inadecuada como es el arancel. Bueno, para cuidar la imagen del gobierno de Estados Unidos, ¿no sería interesante quizás discutir la posibilidad de cambiar el arancel por un IVA? China, por ejemplo, tiene un IVA de 13%. Entonces, ¿habría espacio que los dos partidos discutan la posibilidad de sustituir ese 17.4% de arancel por un 17% de IVA, donde yo tenga el IVA se lo cobro tanto en aduana como a los productos manufacturados internamente y producidos internamente, o sea que no altero los precios relativos, se queda sin efecto en el proceso de asignación de recursos, y entonces elimino todos los sales tax que tengo en los estados y creo que puede haber una oportunidad entonces para que el Estado transfiera recursos. ¿Habría espacio para discutir un aumento de los impuestos selectivos al consumo? Estados Unidos tiene impuestos al consumo relativamente bajos, de los más bajos del mundo. En cambio, tiene impuestos sobre el ingreso, sobre la renta, de los más altos del mundo, y en consecuencia eso desincentiva el ahorro. ¿Habría espacio para tratar de enfrentar el problema del offshoring de los profits, o sea, a través de un minimum income tax basado en ventas brutas? Aquí vemos parte del problema. China tiene una imposición al ingreso de cerca de 23% del total de la recaudación, Estados Unidos un 60%. Eso realmente es insostenible si queremos alcanzar una estrategia de generación de ahorro. Entonces, ya con esto termino. Yo creo que nosotros en Occidente tenemos una especie de arrogancia, de prepotencia, de nunca mirar al Asia como un lugar del cual se puede aprender. Yo creo que todo lo contrario, hay experiencias que pueden ser interesantes. Lo que sí a mí no me gusta es que nosotros comencemos a copiar en Occidente los arreglos institucionales chinos para nosotros tratar de crear lo que entendemos una estrategia de desarrollo inteligente. Este país ha tenido ventajas comparativas fundamentalmente en el área de la fortaleza de sus instituciones. Entonces, trabajemos ahí y no atentemos contra la independencia del Banco Central, contra la separación de poderes. Es ahí donde Estados Unidos tiene ventaja comparativa y es ahí donde puede mantener la fortaleza del dólar como moneda creíble y, en consecuencia, tener realmente un espacio importante para reclamar en la geografía de la hegemonía económica mundial. Lo dejo aquí. Bueno, tenemos que felicitar al doctor Andy Dauwalter por su magnífica exposición, ¿verdad? Y nos coloca justamente a la perspectiva de esta nueva rivalidad internacional Estados Unidos-China y cómo ha de reflejarse en el futuro de nuestra región, América Latina y el Caribe. El doctor George Gray, como ven, es economista, jefe, consultor del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Y entonces, bueno, Andy nos ha dejado aquí estupefacto con lo que está ocurriendo. Ahora, se afirma siempre, ¿no?, que hay ciclos económicos y por consiguiente hay tendencias. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, era dominante. Ha habido distintos ciclos en distintos momentos. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo llegará el milagro chino? ¿Será siempre hacia el alza o podríamos esperar en algún momento que también se produzca algún declive? Es decir, ¿cómo se ve a futuro, en el corto, mediano, no digamos de largo plazo, corto y mediano plazo, el desempeño de la economía china? George. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por la gentil invitación. Yo quisiera, presidente, hablar de China, pero primero quisiera hablar sobre Estados Unidos y sobre los frenos políticos y geopolíticos a ese plan, porque creo que lo que Andy planteó es de verdad una mirada estructural lúcida. Creo que lo importante es entender que generalmente los economistas hablamos de la coyuntura y lo estructural nunca llega, ¿verdad?
Yo creo que lo que acaba de plantear y reflexionar Andy es que lo estructural está en la agenda norteamericana hoy. Se llama Mar-a-Lago Accord. Eso es lo que está detrás de esta agenda. Ese Mar-a-Lago Accord tiene unos frenos políticos y geopolíticos. Quisiera hablar brevemente de eso. Luego quisiera pasar al tema de los países en vías de desarrollo con respecto a China, porque creo que ahí está el eje estratégico. Estados Unidos creo que está en un momento cíclico en el cual se debate después de un aterrizaje suave en los últimos 2 años. Está en un momento en que se debate entre la posibilidad de una recesión o la posibilidad de un rebrote inflacionario. Stagflation, ese espacio es el que nos debatimos hoy. Y ese espacio es un corredor, a narrow corridor, es un corredor estrecho para la macroeconomía norteamericana. Significa que las turbulencias de esta propuesta estructural de transformación arancelaria, comercial, instrumentalización geopolítica de la economía, genera peligros para la economía doméstica norteamericana. Uno va un poquito hacia este lado y tiene el peligro de un rebrote inflacionario. Uno va un poquito a este otro lado, la posibilidad de una caída recesionaria. Entonces, el Fed está vigilando eso, la población norteamericana está vigilando eso. Y yo creo que ese es el primer freno al Mar-a-Lago Accord. No tanto si falla matemáticamente la ecuación macroeconómica que se plantea, que tiene todos los flujos que ustedes acaban de escuchar, que tiene que ver con el debilitamiento del dólar, con los aranceles y las barreras arancelarias que traen manufactura, que se genera un nuevo rebrote de manufactura en Estados Unidos. Esa ecuación no se cierra económicamente, se cierra políticamente y geopolíticamente. Yo tengo la impresión, y soy escéptico, a que exista un cierre, para empezar, político, doméstico dentro de Estados Unidos. No creo que la población esté dispuesto a pasar, estamos en inflación 3.1 actualmente, a un nivel de 4, 5, 6%. No creo que eso sea apetecible para la población norteamericana hoy. Pero tampoco es apetecible lo geopolítico, y estamos viendo un poco lo que está sucediendo a nivel arancelario. 2 datos son importantes. Todavía quizá no ha pegado el asunto arancelario. UNCTAD nos muestra que el comercio mundial ha subido en $300 billones este año, desde enero a la fecha. China tiene un superávit de comercio de $1.2 trillones actualmente a la fecha, septiembre. Es decir, lo arancelario no ha frenado el comercio del mundo y tampoco ha frenado la de China. Lo que estamos viendo son mecanismos y maneras de darle la vuelta a este asunto, que es resolver, si quieren, a lo chino y a los países en vías de desarrollo. Entonces, en lo geopolítico tampoco vemos una acomodación plena. Ahora, faltan las negociaciones con China, faltan algunos pesos pesados todavía. Entonces, eso queda en ciernes. Entonces, para mí, terminando con el punto norteamericano, y concuerdo con la mirada de Andy, estamos ante un proyecto que trata de reconfigurar la economía global, el Mar-a-Lago Accord. Mi impresión más humilde en este momento es pensar, eso tiene frenos políticos y geopolíticos. Veamos cómo avanza eso. No cierra la ecuación meramente económica. Vamos al lado de países en vías de desarrollo y China. Hoy, y quizá no lo decimos suficiente, hoy la economía mundial se sostiene 2/3 del crecimiento global, se sostiene por países en vías emergentes y en vías de desarrollo. El nivel de crecimiento económico del mundo actualmente es del 3% como promedio, pero vías de desarrollo 4%. Los países avanzados están en 1.5, Estados Unidos en 1.6. Nuestros países en América Latina estamos rezagados. Somos la 5ª región más rezagada entre los países en vías de desarrollo. ¿Qué significa esto? Significa que el nivel de convergencia del crecimiento económico y del PIB per cápita se ha ralentizado, está más lento. Hace 10 o 15 años, todos los que estamos en esta sala hemos vivido por la gran convergencia, los 20 años de convergencia en niveles de crecimiento y de estándares de vida entre países latinoamericanos y los países más ricos del mundo. Eso empezó a frenarse en el 2014 con la caída de commodities y se frenó tremendamente con el COVID, y hoy estamos en una W tratando de encontrar las nuevas convergencias. Para simplificar, yo diría que las nuevas convergencias, volviendo a la geopolítica, no están tanto
en esa idea del mundo plano que tuvimos en los últimos 20 años, sino más bien en convergencias regionales, en convergencias en supply chains que sean afines a los nuestros. Y ahí se viene la debacle con China y Estados Unidos. Yo soy de Bolivia. En Bolivia siempre hemos tenido una visión estratégica de interés nacional, de hacer comercio con todos, con Estados Unidos, pero también con China. La pregunta de países como Bolivia y como todos los países de América Latina es que quizá eso no sea una opción geopolítica a futuro, que quizá una de las partes, en este caso Estados Unidos, tenga una mirada más política del uso del comercio y de los aranceles. Y en ese caso, la opción estratégica no es de todo un poco. ¿Qué es lo que tuvimos? Tuvimos ese lujo exorbitante de los latinoamericanos en 20 años. Hoy quizá menos. Y vieron ustedes un poco ese gráfico. Tenemos el lado México, gran parte de Caribe, Centroamérica, vinculados a la economía americana, muy fuertemente vinculados, no solo por comercio, sino por turismo, por remesas, por mucha integración. Y es el lado más cono sur, del cual vengo yo, más vinculado hacia China. China, ralentizando también su crecimiento económico, crecía al 10% hace 10 años, crece al 4.8% hoy. Ya no significa ese plus que teníamos en precios de commodities. Todos los países sudamericanos ya no lo tenemos en soya, en productos agrícolas, en minerales. El precio del petróleo se ha reducido en los últimos meses. Eso afecta a Colombia, Ecuador, Venezuela, países andinos del norte. Entonces, estamos en una situación en la cual se genera esa opción estratégica. ¿Cómo construimos el futuro? Creo que sería un error decir vamos a los brazos de China o vamos a los brazos de Estados Unidos. Creo que lo que mencionó Alicia Bárcena, lo que siempre ha mencionado José Antonio Campo desde hace 20 años, y es una felicidad mía verlo acá, es pensemos en los incentivos para la integración regional de ciertas cadenas de valor, de ciertos mecanismos de intercambio políticos y geopolíticos. Sí, estamos vinculados algunos más a Estados Unidos, otros más a China, pero existe una ventana de oportunidad muy interesante actualmente de crear esa unidad latinoamericana en función de flujos compatibles entre esos dos bloques. Quisiera dejarlo ahí, presidente, sé que hay más, puedo tener más intervenciones, pero quería mantenerlo sintético. Creo que este es un momento muy interesante para América Latina, a pesar del remesón en el que estamos, y tenemos que adoptar esa combinación de mirada geopolítica, política, para acompañar esta mirada económica. Gracias. Muy bien, muchas gracias, George. Por razones de tiempo, una última pregunta y quizás una intervención del profesor Ocampo, si quisiera decir algo sobre este particular. Antes, con Andy, vemos que en 25 años el mapa cambió radicalmente, de 14 países que tenían vínculo preferencial con China con respecto a Estados Unidos, hoy 144 países más con China. El mapa rojo, ¿no?, que nos impresionó a todos. Pero la idea es que la única forma de revertir eso es Estados Unidos disminuyendo el gasto social, lo que significa menos inversión en Medicare, en Medicaid, menos inversión en educación, obviamente, para llevarlo al gasto de capital, sobre todo en infraestructuras, y poder de alguna manera mitigar, ¿no?, el impacto que China está teniendo en la economía global. Ahora, la pregunta es, ¿y sería eso aceptado y sostenible en Estados Unidos? Porque desde ya el presidente Trump está disminuyendo sensiblemente con el Big and Beautiful Bill, ha disminuido en miles de millones de dólares el Medicare, y ya hay, digamos, una reacción adversa. De llevar eso a cabo, disminución del gasto social para privilegiar el gasto público en la dimensión en que hoy día se encuentra, bueno, sería crear un conflicto social grave al interior de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué otra opción, qué otra alternativa podría tener Estados Unidos en el próximo cuarto de siglo para poder tratar de revertir esta tendencia que estamos viendo? Bueno, esa es la pregunta. O sea, si estos dos partidos pueden llegar a un acuerdo de racionalización del gasto social a un nivel que sea aceptable por la población, un desmonte gradual, mientras va aumentando la recaudación, porque tiene que buscar la forma, por ejemplo, los ingresos del impuesto corporativo sobre la renta en este país
son relativamente bajos cuando uno lo contrasta con la tasa de 21% que se establece. Obviamente que hay una evasión y unos loopholes en la tributación que hay que abordar. Pero yo pienso que si los dos partidos no pueden llegar a un acuerdo, que es una posibilidad que podría darse, que no lleguen a acuerdo, yo creo que Estados Unidos, donde tiene realmente ventaja comparativa, es en la fortaleza de sus instituciones. Sobre la fortaleza de sus instituciones es que el dólar, después de la conferencia de Bretton Woods, surge como la moneda mundial de reserva. Entonces, Estados Unidos es de los pocos países grandes del mundo que no tiene, por ejemplo, un fondo de riqueza soberana. Y yo pienso que por ahí puede haber un vehículo interesante para generar dividendos al pueblo norteamericano, al gobierno norteamericano, basándose en ese deseo irrefrenable que tiene la población del mundo por el dólar. El dólar sigue siendo la moneda más atractiva del mundo. A mí me parece que cuando se anunció, yo no sé qué ha pasado, el presidente Trump le pidió al ministro de Hacienda, del Tesoro y al de Comercio que le presentaran un proyecto para la creación de este fondo de riqueza soberana. No se ha hecho nada, aparentemente, porque no se ha anunciado. Pero a mí me gustaría ver este país con un fondo de riqueza soberana donde se pueden hacer operaciones entre el Tesoro y la FED, montándose en el dólar, y ver al gobierno norteamericano salir de compra. Cuando yo digo salir de compra es dónde están las empresas del mundo que tienen la mayor probabilidad de upside. ¿Están en el Asia? ¿Dónde están? Si vemos las tecnológicas en Asia este año han subido un 41% frente a Nasdaq, aquí un 17%. Obviamente que posiblemente muchas de esas empresas, sus acciones están subvaluadas. Y quizás una negociación más inteligente con Xi Jinping sería, mira, vamos a ponernos de acuerdo con los aranceles, vamos a llegar a un acuerdo razonable, pero ábreme parte de la base accionaria de estas 35 o 40 empresas. Yo quiero comprar el 20%, el 25%. A eso le generaría long term al pueblo norteamericano unos ingresos de dividendos fundamentales y eso podría ayudar entonces a cubrir parte de la demanda creciente de recursos de la seguridad social. Yo creo que hay que empezar aquí a tratar de ver qué ideas se pueden montar si los dos partidos no logran convencer a una población que se ha acostumbrado a vivir en el país más socialista de América Latina, de toda la región. Este es el país más socialista. Muy bien, como tiene el tiempo limitado, vamos a escuchar al profesor José Antonio Campos, que tiene que ir a dar clases, pero antes de volver al aula, está en el foro siguiente. Si me permiten un comentario, socialista este país no es. O sea, no, más aún, digamos, el gasto social comparado con Europa es más bajo. Entonces, tu análisis me parece que es mucho más interesante el tema del IVA, de poner un IVA e incluso aumentar el impuesto de renta. Sobre eso no va a ser acuerdo. Yo no creo que la solución, o sea, si alguien me pide recomendaciones sobre Estados Unidos, yo digo, no recorte gasto social, aumente impuestos, que son bajos por ambos lados, por el impuesto de consumo y también por impuesto de renta. Ahora, el problema de la moneda internacional también se ha enredado. O sea, el día de la liberación generó una desconfianza muy fuerte del dólar. Entonces, no es muy claro, digamos, que eso se haya recuperado. Ahora, lo que pasa es que no hay alternativas. Yo escribí un libro que se llama el no sistema monetario internacional. Ahora sí que lo estamos viviendo. Es un sistema que digamos, carece realmente, o sea, la alternativa al dólar realmente sería el euro. Pero el euro tiene el gran problema de que la fragmentación monetaria y financiera de la Unión Europea es muy fuerte. Entonces no ha ofrecido una alternativa real. Hay alternativas que hay, pero son pequeñas. O sea, los países están acumulando reservas ahora en, qué sé yo, en dólares canadienses, australianos, en francos suizos, pero esos son cantidades pequeñas, ¿no? O sea, realmente, digamos,
uno debería pensar en ese contexto, digamos, si Estados Unidos quiere, digamos, fortalecer o rehacer el dólar como la moneda internacional, creo que parte de la historia es no seguir con la política arancelaria, o sea, es decir, que tiene Estados Unidos. Muchas gracias, profesor Ocampo. Sé que tenemos el tiempo limitado, pero dos reflexiones para terminar. Primero, ¿cómo fue posible que China en 25 años lograra lo que ha obtenido, mostrado en el mapa? Una impresión sobre el particular, vivida por nosotros incluso en República Dominicana, es que Estados Unidos deliberadamente se desinteresó de la región. Y por lo tanto, las grandes empresas norteamericanas prefirieron irse a Asia e irse a China. De manera que mucho de lo que vemos en China es capital norteamericano. Eso es con capital norteamericano. Es decir, se fue Apple, se fue Microsoft, se fueron todos para China. Y por tanto, el capital norteamericano alimentó a China hacia lo que es hoy. Parece que la política actual es lo contrario. Ya la guerra no solamente es comercial, es una guerra tecnológica. No queremos a Huawei, no queremos ninguna empresa tecnológica china. Al tiempo que estamos viendo el surgimiento de empresas como Nvidia, que está haciendo inversiones, pero realmente impresionantes, sobre todo en la nueva área que es la inteligencia artificial, y donde todo se mueve. Bueno, en la medida en que ahora hay una política norteamericana de reversión, de retorno, de nuevo, a la inversión en la región, en América Latina, a fomentar, no está claro lo del comercio, porque lo del comercio no se está viendo como un tema de política comercial, sino como un tema geopolítico. Es decir, el arancel no es porque hay una concepción predeterminada de volver a un neomercantilismo, sino porque tengo que sancionar al adversario. Entonces, weaponization, ¿no? O sea, la politización de la política arancelaria, no con un fin comercial, sino con un fin de sanción. Si la India está comprando combustibles a Rusia, un arancel de 50%. Si Brasil va a poner en libertad a Bolsonaro, entonces 50% a Brasil. Nada tiene que ver con economía, tiene que ver con una sanción que se quiere establecer un país con una política de carácter comercial. Lo mismo quizás con el dólar. Cuando la política de Estados Unidos es establecer sanciones financieras, inaccesible el acceso a SWIFT para hacer transferencias. Cuando yo tengo más de 500.000 millones de dólares congelados, inmovilizados, eso es el incentivo a crear una moneda alternativa. Entonces hay una desdolarización que se puede crear como resultado de las sanciones económicas y financieras por conflictos geopolíticos. Quisiera escuchar su impresión sobre ambos temas para poder cerrar este encuentro. Bueno, creo que en esa vena de la instrumentalización de la geopolítica, creo que lo que tenemos es, por un lado, un orden internacional que ha tenido también sus bemoles y sus problemas. O sea, habría que mirar los últimos 10 años y ver desde el punto de vista de países de América Latina o países en vías de desarrollo, ciertos temas multilaterales no se han resuelto. No hemos podido reestructurar deuda, no hemos podido ingresar al mercado europeo sin subsidios agrícolas. O sea, han habido varios hitos multilaterales que se han frustrado. Yo creo que eso ha generado la posibilidad de un protagonismo mayor de China con una economía pujante que está empezando a construir ventaja comparativa en dos sectores, el que acaba de mencionar el presidente, que es el de AI digital, y el otro que es lo verde, las transiciones verdes, la energía limpia. Esas dos posiciones estratégicas generadas por planificadores que miran 20, 30 años, hemos perdido esa capacidad de planificación en América Latina hace unos 20 o 30 años y nos hemos quedado en la adaptación continua al ciclo, ¿no es cierto? Quizá lo que invita su comentario, presidente, es cómo pensamos la planificación de mediano y largo plazo, no en la modalidad de los 70s u 80s, porque no viene al caso, no como ingenieros, sino más bien pensando en una adaptación geopolítica que sea de ventaja a América Latina. ¿Cómo vamos construyendo ese foresight y esa adaptación a una economía global que está cambiando, en la cual necesitamos también tener bolsones de crecimiento? Para terminar, solo creo que lo importante es mirar en cada una de nuestras economías, tenemos pockets of growth
que son diferenciadas. No todo es blanco y negro, no todos estamos sumidos en una recesión ni en una gran subida. Tenemos pockets. Lo importante es construir ese ecosistema continuamente, desde la política económica y también desde la política, de crear ese ecosistema pujante y dinámico, creador de empleo. Creo que ahí está, digamos, la ventaja comparativa de países con una ventana demográfica joven, todavía la tenemos, pero envejeciendo, y la ventana se nos cierra, y cuando se nos cierre vamos a tener problemas de otro tipo, fiscales y de ingreso al mercado laboral. Pero por ahora tenemos todavía esa ventana. Andy. Definitivamente que China diseñó un esquema para conquistar la manufactura a nivel mundial. Tenía de dónde nutrirse, una población rural gigantesca. Se trazaron diferentes planes quinquenales, trasladar 15, 20 millones de chinos que estaban viviendo en la zona rural a los centros urbanos. Para eso había que construir una gran cantidad de ciudades, edificaciones, y esos que migraban iban a entrar como mano de obra que iban a entrenar en el área de la manufactura. Es muy difícil cuando uno tiene esos niveles de escala competir con un país. O sea, Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, China tiene 1.400. La trampa donde ellos están ahora es por la política que prevaleció mucho tiempo de One Child Policy. O sea, eso está comenzando a pasar factura porque ya no encuentran esa fuente para el crecimiento. Pero por eso han comenzado a dirigir el crédito de los bancos, se está cayendo el crédito para el área inmobiliaria dramáticamente y lo están dirigiendo a la tecnología. O sea, el gobierno chino dice no, la batalla donde la vamos a dar ahora es en la tecnología. Entonces, ellos van a ir cambiando, se van a ir acoplando de acuerdo a las posibilidades. Es una mano, a diferencia de la mano invisible a la que uno está acostumbrado en la región nuestra, allá la mano es muy visible, sumamente visible. ¿Funcionará o no? No lo sabemos. Ahora, yo lo que entiendo que nosotros en Occidente, comenzando con Estados Unidos, lo que tenemos que proteger más es nuestras instituciones. Yo vuelvo a ese tema. A mí me preocupa mucho cuando a quien yo nombro en la Reserva Federal es a quien fue asesor económico mío, que fue el padre de toda esta política arancelaria absurda que hemos visto. Entonces, lo primero que dice este señor es que hay que acelerar las rebajas dramáticas de las tasas de interés, estando ya en la Reserva Federal. O sea, como que uno nota una Reserva Federal, un board, que está siendo muy permeable a las presiones políticas. Y ahí es que podemos comenzar ya a socavar lo que ha sido una de las grandes fortalezas de esta economía. Como decía José Antonio, lo que estamos viendo es que están erosionando la credibilidad del dólar con todas estas políticas. Entonces, yo creo que ojalá reaccionen a tiempo, porque podríamos entrar en terrenos altamente delicados en el futuro. Bien, bueno, un fuerte aplauso para Andy Dauaje, Geoff Gray, por sus magníficas intervenciones. Muchas gracias.